Muy buenas, gentucilla, bienvenidos otra vez al Opozulo. Espero que vuestro tiempo esté... ¿Por qué hablo tan rápido? Muy buenas, gentucilla, bienvenidos otra vez al Opozulo. Espero que vuestro tiempo esté siendo productivo. Y en este vídeo vamos a hablar un poco de lo que es la legislación, cómo nos enfrentamos a ella. Aunque realmente estoy empezando a grabar este vídeo sin tener muy claro si lo voy a subir, porque sí es verdad que tengo un vídeo pensado que son solo consejos, pero en este quiero hablar un poco más de cómo es la estructura, conocer un poco lo que es la legislación. Entonces no tengo muy claro si lo voy a subir, ni qué título le voy a poner, ni nada. Así que estoy grabando un poco a la locura y no sé si esta parte tampoco la pondré, la verdad, no tengo ni idea. Básicamente, en este vídeo de lo que vamos a hablar es de un poco la estructura de la legislación, de ese tipo de cosas que más o menos pues no conocemos cuando nos enfrentamos por primera vez a una oposición y no tenemos ni idea de qué es la legislación. En primer lugar, es importante conocer lo que estudiamos, qué me piden en la convocatoria. Por ejemplo, si vamos a estudiar agente de Hacienda, nos va a caer obviamente la Ley General Tributaria. Ahora, si nos vamos al C1 del Estado, administrativo del Estado, no nos cae esa legislación como si fuera la Biblia. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Leer las bases, leer la convocatoria, preguntar por el temario. Si vas a una academia o un preparador, preguntarle a él qué realmente incluye todo tu temario, qué leyes son realmente importantes. ¿Hay alguna que sea voluntaria, entre comillas? Lo que quería decir es que fuera un poco como opcional para rellenar ese tipo de cosas, no sé cómo decírtelo ahora. Básicamente es qué leyes me afectan cuando voy a estudiar para esta posición. Conocer los términos jurídicos. Cuando estudiamos una posición y sobre todo cuando nos enfrentamos por primera vez a la ley, si por ejemplo vienes de una carrera de informática que no has tocado legislación nunca, o de ADE, que en ADE tampoco es que toquemos mucho, la verdad, lo que es importante es conocer los términos jurídicos. ¿Qué podemos utilizar para eso? Pues tenemos a mano muchas opciones. Tenemos diccionarios, tenemos el buscador de San Google, que todo lo sabe, y tenemos muchísimas opciones como por ejemplo preguntar, que parece que no, que parece que es una chorrada, pero preguntemos qué. Lo que para ti es una chorrada, lo que es un granito de arena, para otra persona es una montaña entera. Entonces hay que tener en cuenta que tus dudas nunca son tontas a nivel de legislación, sobre todo si nunca la has tocado. Yo aquí abajo voy a dejar el enlace a lo que yo utilizo, que es Enciclopedia Jurídica. Aunque a veces utilizo San Google así al tuntún, digo, bueno, así aquí si lo busco así seguro que aparece y listísimo. Pero casi siempre tiendo a buscarlo aquí con un poco más de rigor, pero tampoco tengo muy claro si realmente este es el mejor método, ¿vale? Pasos generales para estudiar legislación. Como ya os comenté al principio, pretendo hacer un vídeo en el que se hable de consejos para estudiar legislación, pero realmente qué pasos generales hay que dar. O sea, cuáles son el recorrido general a la hora de estudiar la legislación. En mi caso, lo primero es hacer una lectura general de la ley. Conocer, básicamente, en esta lectura lo que quiero es conocer de qué va la ley, cuál es su estructura, acostumbrarme a ella. Lo que viene a ser interpretar, conocer lo que voy a estudiar de antemano. En esta lectura, yo creo que ya lo he comentado en anteriores, pero sí sería importante, por ejemplo, leernos lo que viene a ser el preámbulo, la exposición de motivos, porque sí, es verdad, no te lo vas a estudiar como si fuera de memoria, pero sí te sirve para ponerte en contexto el rigor histórico que tenga. Rigor histórico aquí, ¿sabes? Como que tiene, vamos, olvidad esto, ¿vale? Rigor histórico, no. Básicamente, ¿para qué? ¿Cuáles eran los objetivos de crear esta ley? Básicamente, estudiar... estoy cansada de decir básicamente. Lo que viene a ser conocer lo que vamos a estudiar, hacernos una idea general. Segundo, aunque aquí están por separado, yo lo hago a la vez, ¿vale? Hay gente que primero hace una lectura comprensiva y luego hace una lectura con subrayado. Yo lo siento, con la lectura general ya tengo suficiente para estar parada. Necesito hacer dos cosas a la vez. Mi problema es que yo tiendo a estudiar de manera que siempre tengo que estar escribiendo. Entonces, cuando hago la lectura general de la ley, la hago por encima, es como muy suave, pero ya cuando me centro, cuando me siento a aprenderme lo que es la ley, empiezo una lectura comprensiva, ya necesito escribir. Entonces ya empiezo a subrayar, a encontrar las ideas principales. Es como que yo ya aquí hago el análisis que normalmente la gente hace en el subrayado, yo ya lo hago en la lectura comprensiva. Si hay algún término pues que no entiendo,
marcación, yo utilizo una interrogación, pero hay gente que le pone otras ocasiones. A veces si por ejemplo veo que por mucho que lo subraye, sé que se me va a olvidar, le pongo un ojo importante. Bueno, no pongo importante, pero lo pongo ojo segurísima. Viene a ser utilizar en el subrayado tus técnicas de marcación, ¿vale? Mis técnicas de marcación son con subrayadores, aunque ahora estoy intentando acostumbrarme a estudiar en digital completo, pero sí intento hacer subrayado, marcación, lápiz, todo ese tipo de herramientas. Cuarto punto, para mí tercero. Aquí es donde yo sí hago el análisis que se hace la gente en el subrayado, porque yo en la lectura comprensiva busco ideas principales, pero no hago análisis. Hago un análisis general, pero ya centrarme a analizar específicamente lo hago en esquemas, en resúmenes, intentando sacar toda la información posible, pero no desarrollándola, porque mira, para desarrollar ya tengo el examen. Y por último, quinto o cuarto, o donde tú lo quieras poner, repaso. Yo estoy con el sistema de arrastre ahora, ya lo he comentado antes. Sistema de arrastre, pues por lo tanto, 3 días, 3 semanas, 3 meses, repasar la ley, repasar la ley, repasar la ley, y así en un bucle infinito de repasos. Y ahora nos vamos a la parte importante. Lo voy a hacer con un ejemplo, con el ejemplo de la Constitución Española, que todos seguramente, pues casi todos, no todas las oposiciones, pero casi todas tienen Constitución Española, y he decidido utilizarla como ejemplo para explicar lo que es la estructura y todo ese tipo de cosas, ¿no? La estructura y contenido de la ley. Es muy importante que conozcamos la estructura de la ley que estamos estudiando. Es más fácil si sabemos dónde nos ubicamos en cada momento mientras estudiamos. No es lo mismo leer artículo 140 de la Constitución Española y pensar que eso está pues en el título tercero. Obvio, no. Hay que saber ubicarlo, ¿vale? Estamos leyendo, es importante saber en qué lugar estamos, porque si por ejemplo, estamos en la Ley 39/2015, no es lo mismo pensar que estamos en y saber, conocer que estamos en la parte de actos administrativos que en procedimientos administrativos. Que sí, que aquí es fácil de identificar, pero bueno, que hay leyes que... Ley de contratos, por ejemplo, la ley de contratos tiene una estructura que es curiosa y no me gusta, por no hablar más de la ley. ¿Qué podemos hacer? Pues fichas de estudio, lo que ustedes queráis, donde veáis la estructura de manera rápida. ¿Qué considero yo importante? Primero, identificar las partes. Por ejemplo, la Constitución Española tiene una parte dogmática, que es del título preliminar y el título primero, y una parte orgánica, que es del título segundo al 10 y las disposiciones. Luego conocer lo que es la estructura, que tiene un preámbulo, un título preliminar, que tiene 10 títulos, 169 artículos, que tiene disposiciones. ¿Y qué disposiciones son? Bien, eso ya es otra parte. Las disposiciones tienen 4 adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final. Y fechas importantes. Realmente en la Constitución hay más fechas importantes que en el resto de leyes. Pero sí es verdad que las más importantes es cuando es la fecha de la ley y cuando entra en vigor. Específicamente cuando entra en vigor es 100% importante. Sobre todo si vamos a hacer un examen y la ley todavía no ha entrado en vigor. O una parte de la ley no ha entrado en vigor, como por ejemplo la parte de registros de la ley 39, que se ha vuelto a renovar hasta abril de 2021, creo recordar. No lo he mirado, pero... creo que va por ahí. Fechas importantes. Pues en la Constitución Española tenemos el 6 de diciembre, que es el referéndum, el 27 de diciembre, que es la sanción y promulgación, y el 29 de diciembre, que es la fecha de entrada en vigor y su publicación. Sencillo, ¿no? Continuamos. ¿Qué es el preámbulo realmente de una ley? Vale, yo ya lo dije antes, me adelanté a esta diapositiva y dije que es la introducción de una ley. Está su fundamento político e histórico, el contenido de la ley en general, la finalidad de la ley, la necesidad e importancia de la ley. Vamos, que te sirve para ponerte en contexto, que no te lo tienes que estudiar al 100%, obviamente, pues no tiene un mayor interés a nivel de oposición, pero creo, voy a decir creo, pero sí es verdad que si lo tenemos claro, que si sabemos más o menos de qué va, pues es más fácil para estudiarla. Disposiciones. 4 tipos de disposiciones que podemos encontrar. Tenemos disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. ¿Qué significa cada disposición? ¿Vale? Las adicionales no tienen por qué aparecer en todas las normas, son aspectos añadidos pues que no se indican en el articulado, pues por ejemplo regímenes jurídicos especiales, excepciones a la aplicación de la norma o algunos preceptos. Ejemplo, nos volvemos con la Constitución, la disposición adicional primera de la Constitución, que dice que la Constitución Española ampara y respeta los derechos forales. Así, en resumen, ¿vale? No es lo que pone exactamente, pero en resumen viene a ser eso. Transitoria. Normalmente
normalmente son aspectos temporales, de carácter por lo tanto no permanente, pues por ejemplo regula qué ocurre desde que se publica la norma hasta el momento en que entra en vigor, vacatio legis. Creo que vacatio legis. Y si no sabéis lo que es vacatio legis, ir a buscar. Ya tenéis un nuevo concepto que buscar. ¿Qué pasa? Otra cosa que también regula es qué pasa con los supuestos que ya existían antes de la entrada en vigor y que continúan tras de la entrada en vigor. Un ejemplo de disposición transitoria, la primera de la Constitución, es los territorios dotados del régimen provisional de autonomía. Derogatoria, su mismo nombre lo indica. Derogatoria, deroga, elimina normas que se derogan con la entrada en vigor de esta. Simple, sencillo, llano, no hay más. Y final, yo a este le llamo más bien un cajón desastre. Es como que tiene muchas cosas, pero no hay cómo definirla. Responde a varias preguntas. ¿Qué preguntas puede responder? Pues responde: ¿qué abarca la norma? ¿Cuándo entrará en vigor la norma total o parcialmente? ¿Quién se encargará de determinados aspectos? Etc, 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 etc. Vamos, que tiene un montón de cosas, pero básicamente es lo que quiero decir aquí: ¿qué abarca la norma? Momento de entrada en vigor. Básicamente es eso. Y nada, hasta aquí por hoy. Creo que es un vídeo lo suficientemente largo para subirlo tranquilito. No voy a decir que es corto, porque seguro que no. Y espero que os haya servido, que sea útil, que por lo menos os interese. Os prometo que voy a traer uno que es de consejos para estudiar legislación. Este obviamente no lo es, pero pretendo traerlo. Creo que este lo subiré antes, lo he estado decidiendo mientras la grababa, porque no me ha terminado de disgustar. Como siempre, si os ha gustado, si todo ese tipo de cosas, pues si queréis, tenéis abajo el botón de suscribiros, la alerta, me tenéis en Instagram, me tenéis en Twitter, y si tal, pues me podéis mandar un correíto diciéndome: oye, me gustaría que subieras esto. Todo ese tipo de cosas a mí me motivan a seguir subiendo vídeos, y la verdad es que me lo paso bien. Así que nada, nos vemos en el próximo, espero que os haya gustado, ya lo dije, así que nada, chaito.